Este manual lo que busca, como los otros manuales de citación que existen en la academia, es pues brindar em, criterios para ordenar los trabajos académicos desde el punto de vista del formato y también en lo que respecta a la citación. Es un tema muy grueso, complejo y a veces un poco tedioso, y yo quisiera pues entrar un poco más al grano en lo que respecta a la citación, que quizás es lo que resulta más confuso, y dejar por fuera asuntos relacionados con el formato de presentación, digamos, en lo que respecta a las figuras, a lo que respecta a los tipos de letra y a la manera de subtitular en el trabajo, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a dejar por fuera para centrarnos en esos dos puntos fundamentales de cómo citar y cómo referenciar. Bien, espero hacerlo en un transcurso de 60 minutos y al final vamos a hacer una actividad y a cerrar, por supuesto, con un espacio de preguntas, comentarios y demás que ustedes pueden ir desde ahora haciendo en el chat, si así lo tienen a bien, pero procuraremos atenderlas hasta el final. Bien, gracias, Ligia, por el reporte de que todo se escucha perfecto. Bien, creo que una de las cosas que tenemos que, por las que debemos empezar y que está tácito acá en esta presentación, es por comprender por qué debemos citar. Esa pregunta es importante y creo que nosotros debemos hacernos esa pregunta y también hacérsela a los estudiantes. O sea, ¿por qué es importante citar? Para que ellos vean que esto va más allá de un mero requisito, de un mero antojo, digamos, de los profesores, sino que forma parte fundamental de la escritura en ciertos niveles. O sea, empezar a ver la escritura como un diálogo en el que mi voz como autor dialoga, debate con otros puntos de vista, es algo fundamental para que reconozcamos por qué es importante preocuparnos por la citación y cuál es la función que tiene en los textos. Creo que ese es un punto de partida fundamental. No voy a profundizar en eso, pero creo que entender esa razón es algo que debe ser el paso número uno al intentar abordar este tema. Bueno, una vez que sabemos por qué debemos citar, quizás las cosas resulten menos tediosas y nos toca seguir una serie de pasos. Yo traté de simplificar esto en 3 pasos que vamos a ver, vamos a ver cada uno en detalle. El primero es identificar cuál es el propósito de mi cita. Em, Algo muy importante en estudiantes que están, ¿verdad?, iniciando en estos temas de citación y demás, que es, ¿verdad?, saber cuál es el propósito, la función que esa cita va a tener dentro de mi texto. Una pregunta fundamental. Lo otro es reconocer cuál es el formato que yo voy a utilizar, que en este caso estamos privilegiando el APA, pero como ustedes bien saben, hay muchos otros. El APA se utiliza sobre todo en las ciencias sociales, aunque hay algunas otras disciplinas cercanas a las ciencias, a las llamadas ciencias exactas que también lo están utilizando. Pero bueno, se supone que es más que todo para las ciencias sociales. Y lo otro es también identificar algunas situaciones particulares de citación, porque, ¿verdad? Cuando estamos citando nos encontramos con un montón de dudas, ¿verdad? De cómo hacer ciertas cosas y para eso es fundamental tener el manual a mano. Como yo siempre digo, el propósito de estos manuales no es que uno se los aprenda de memoria, sino que los tenga a la mano para cuando lo necesita. Y la práctica, su uso, va a hacer que en algún momento uno vaya interiorizando un poco ¿verdad?, el formato y ya pueda hacerlo incluso, digamos, obviando el manual. El problema es que siempre nos cambian las reglas y entonces vienen nuevos manuales. Pero bueno, eso no ocurre tan frecuentemente. Vean ustedes que el manual anterior, que era el 6, se publicó en el 2009. Tuvieron que pasar 10 años para que ese manual se actualizara. Y como ustedes verán, los cambios no son radicales. Son unos cambios que creo yo buscan la economía en el trabajo con la citación.
Entonces, con respecto al paso 1, es importantísimo preguntarse por el propósito, ¿verdad? ¿Qué busco yo con este fragmento o con esta paráfrasis? Argumentar, ejemplificar o ampliar una definición. Eso, tenerlo claro, es muy, muy importante. Otra cosa que hay que enfatizar es el uso de las fuentes confiables de información válidas para las disciplinas. Esto es un tema que también debe abordarse con anticipación, creo yo, para que los estudiantes puedan tener mayores capacidades para diferenciar y seleccionar materiales de mayor confiabilidad, sobre todo en este contexto en el que Internet es la principal fuente de información, donde más buscamos información y como todos sabemos, ahí hay de todo y eso requiere que como usuarios de Internet desarrollemos competencias críticas para poder seleccionar mejor y también para conocer los lugares en donde podemos encontrar información de mayor confiabilidad. Y luego también, ¿qué mecanismo voy a utilizar? Y eso se resume básicamente a dos opciones, una cita textual o lo que llamamos una paráfrasis o también em, una cita, bueno, una cita, digamos, no textual, ¿verdad? Esos son los dos tipos de citación que debemos conocer. La textual, que se refiere a los fragmentos idénticos que tomamos de otros textos. Puede ser un fragmento relativamente pequeño o largo, y según sea una u otra, vamos a tratarlo de manera distinta en el texto. Y es importante también señalar que se recomienda que no se abuse de la cita textual y en su lugar se recurra más a la paráfrasis, que ese sea el uso predominante. ¿Y que la paráfrasis? Es una reelaboración con mis propias palabras de una idea de un autor o varios autores. ¿Ok? Eso es como una diferencia fundamental que yo creo que ustedes probablemente lo tienen claro, pero bueno, no queda más, no queda, no sobra repetirlo y refrescarlo. El sistema APA utiliza lo que se llama el sistema autor-fecha en el texto. Si ustedes han utilizado algunos otros, se darán cuenta que hay formatos diferentes, ¿verdad? Y luego, al final, los datos completos de esas referencias que aparecen en el texto solo con el autor y la fecha, y en algunos casos con el número de página, en la parte de referencias. Y eso es básicamente lo, lo, lo principal del APA, ¿verdad? Importantísimo, dado que este formato requiere del autor y de la fecha, siempre encontrar esos datos, contar con esos datos y también que exista una plena correspondencia entre las citas y las referencias. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Si es tan amable, por favor de apagarlo. Le agradeceríamos. Gracias. Entonces les decía que también es fundamental en el caso del APA procurar una correspondencia entre las citas que aparecen en el texto, que se presentan en la forma de autor y fecha y número de página en algunas ocasiones, con lo que aparece en las referencias. Creo que hay algunos formatos que son más flexibles en ese sentido y permiten una bibliografía como ampliada que también incluye no solo lo citado, sino algunos textos que fueron consultados pero que no fueron, ¿verdad? Como directamente utilizados en el trabajo. En el caso del APA eso no funciona así. Tiene que haber una plena correspondencia entre lo citado y lo referenciado, entendiendo por citación lo que ocurre dentro del texto y por referenciación lo que ocurre al final en la sección que el APA llama referencias, no bibliografía. En lo que respecta a la citación, hay dos formas de hacerlo en el APA. Una forma llamada narrativa, en la que el énfasis está en el autor. El autor forma parte, por así decirlo, de la redacción, es el sujeto de la oración que yo estoy redactando, como el ejemplo que se plantea ahí. Quintero
está fuera del paréntesis, lo que está entre paréntesis es el año 2020, plantea. Entonces, en ese caso, Quintero es el sujeto del verbo plantea. Esa es la cita narrativa, cuando hacemos del autor una parte de nuestra escritura. Y luego está la parentética, que es cuando nosotros ponemos ya sea la cita directa o la paráfrasis, sin mencionar al autor al inicio, sino que lo ponemos al final todo entre paréntesis. Quintero 2020 entre paréntesis, al final del segmento citado, ya sea textualmente o en la forma de una paráfrasis. Esas son las dos maneras de incluir una cita en un texto. ¿Cuál elegimos? No hay criterio. Creo que la idea es la variabilidad. Sería muy conveniente en un texto que no utilicemos solo, digamos, la modalidad o el estilo narrativo, sino también el parentético, que alternemos entre ambos. Creo que eso es una recomendación que me dejaría adelantarles. Y bueno, resumiendo, entonces esta es la categorización que tenemos de la citación en el APA. Una cita textual, que puede ser corta o larga, y luego el parafraseo, que no importa si es corto o largo. ¿Okay? Según sea una cita textual corta, larga o parafraseo, vamos a tratar la información de manera distinta, ¿verdad? Con ciertos matices que van a diferenciarlas en el texto. ¿Qué es una cita textual corta? Es un fragmento, como dice la palabra corto, se consideran aquellos que tienen de menos de 40 palabras. Uno puede fácilmente en el editor de texto que ustedes utilicen hacer un conteo de palabras para ver si sobrepasa las 40. Si tiene menos de 40 palabras, es una cita corta. Eso quiere decir que se inserta dentro del párrafo que nosotros estamos redactando y se requieren de comillas. El texto debe estar entrecomillado. Y también debe ir acompañado, como siempre en el APA, por el autor, el año y en este caso además por el número de página, por ser una cita textual corta. Aquí hay un ejemplo para que ustedes puedan quizás visualizarlo de manera más clara de cómo se integra una cita textual corta, en este caso narrativa, porque estamos, como ustedes pueden ver, mencionando a los autores, los apellidos de los autores, que es lo que se requiere según el APA, el primer apellido. Luego el año entre paréntesis, reproducimos el texto corto entrecomillado y al final la página de donde pertenece ese fragmento. Esa es la cita textual corta narrativa y volver esto en una cita textual corta parentética es simplemente omitir la mención de los autores al inicio y colocarlos al final todos entre paréntesis. Así de sencillo se resuelve el tema o la diferencia entre una cita corta narrativa, una cita corta textual narrativa y una parentética. Bien. La larga, obviamente, va a ser aquella que tiene más de 40 palabras. El APA señala que ese texto que es más extenso se aísle del párrafo, ¿verdad? Que conforme como un nuevo párrafo, por así decirlo. Y en ese caso se prescinde de las comillas y se utiliza una sangría en su lugar. Ya ahorita lo vamos a ver. Una sangría completa en el lado izquierdo o en el margen izquierdo del texto. Al igual que en el caso anterior, siempre se requiere el autor, el año y el número de página. Creo que por acá viene un ejemplo para que esto les quede mucho más claro. Ustedes pueden ver que el primer enunciado es parte de lo que estaría redactando, digamos, un autor. Introduce la cita de manera narrativa y el segmento mayor de 40 palabras se convierte como una especie de nuevo párrafo. Prescinde de las comillas y en su lugar se utiliza esa sangría completa en el lado izquierdo y al final, por supuesto, el número de página. No cambia absolutamente nada más. No hay que utilizar el texto en itálica, tampoco hay que utilizarlo en espaciado simple, por así decirlo, en 1.0.
se utiliza el mismo espaciado del resto del texto. Esta es una cita larga, ya no haciendo, utilizando el estilo en el que se menciona el autor, es decir, el estilo narrativo, sino el estilo parentético, que es evitar mencionar el autor al inicio y poner toda la información al final entre paréntesis. Perdón. Bien, quizás uno de los problemas em, con el que nos enfrentamos, y bueno, yo pienso sobre todo en los estudiantes que a veces inician en estas tareas, es el tema del parafraseo, ¿verdad? De utilizarlo correctamente. Es, en palabras simples, una reformulación con mis palabras de una idea tomada de uno o varios autores. La extensión aquí es variable, no interesa si es corta o larga. En este caso no se usan comillas en ningún otro tipo de marcas y nada más se indica el autor y el año. Como siempre, el APA requiere el estilo, autor, año. Pero digo que es un poco complicado porque el parafraseo, em, ¿verdad? Tiende a veces a caer en ciertos errores, o a veces caemos en ciertos errores. Hay que entender que es una reformulación, no simplemente, ¿verdad? Un copia y pegue, por así decirlo, con unas alteraciones mínimas. Entonces ahí es donde ya hace un poco la dificultad del parafraseo, que como ya habíamos dicho, es el sistema em, que debe predominar en los textos académicos antes que la cita directa. Ahí tenemos un ejemplo de parafraseo que también se puede hacer con estilo narrativo, mencionando los apellidos de los autores en este caso como sujeto del verbo plantean y lo único que va entre paréntesis es el año 2019. Y aquí tenemos el mismo ejemplo, solo que estilo parentético. Reformulamos una idea y al final, antes de poner el punto y seguido, mm, indicamos la autoría y el año. En este caso no hace falta el número de páginas según lo que nos exige el APA. Bien, ¿qué se necesita para parafrasear? Quizá detengámonos un poco acá porque creo que el tema de la paráfrasis es un poco complejo. Hay muchos problemas de plagio asociados a lo que llamamos un mal parafraseo. Recordemos que el tema del plagio también es un tema como tangencial a esto de la citación y demás, porque la manera de evitar el plagio es ciertamente citando de manera correcta, pero a veces creemos que estamos haciéndolo bien y no tanto, sobre todo cuando parafraseamos, ¿verdad? Faltando a ciertos criterios que debemos tomar en cuenta para hacer una buena paráfrasis. Creo que es fundamental comprender el texto, asegurarnos de que estamos comprendiendo el fragmento que vamos a parafrasear, reorganizar la información, redactarla con nuestras propias palabras, procurando conservar el sentido original y no olvidarnos de que también cuando tomamos una idea, aunque sea reformulada con nuestras palabras, eso requiere de que reconozcamos la fuente de donde provienen esas ideas. ¿Ok? Aquí les pongo como una sugerencia que yo a veces comparto con mis estudiantes para tratar de parafrasear un poco mejor. Incluso yo la utilizo también. Porque cuando uno quiere parafrasear y uno lee un fragmento, le parece que el fragmento está muy bien y que si uno lo altera cambia el significado, o a veces uno lo cambia pero no lo cambia tanto, o a veces uno recurre como al cambio, al uso de sinónimos, lo cual está bien siempre y cuando no solo se reduzca a eso, a cambiar ciertas palabras por sus sinónimos. Entonces creo que hay que leer con cuidado, tomar apuntes y algo que a mí me sirve mucho es escribir la idea sin mirar el original, o sea, leer la idea que quiero parafrasear, entenderla, desviar mi mirada para otro lado, o sea, el texto original, y tratar de hacerlo con mis palabras y luego comparar, no hacerlo como al mismo tiempo.
Eso es una manera de contribuir quizás a parafrasear un poco mejor, desprenderse del texto original por unos momentos, por unos minutos, mientras reformulamos y luego comparamos. Porque si estamos, ¿verdad?, con el texto a la vista y comenzamos a reformularlo y lo vemos y lo reformulamos y lo vemos, quizás caigamos en un mal parafraseo, que dentro de las diferentes tipologías de lo que consiste, de lo que conforma el plagio académico, constituye una forma de plagio, ¿verdad? El mal parafraseo se asume como una forma de plagio, una de las tantas formas en las que el plagio puede ocurrir. Bien, el paso 3, ya vimos el 1 y el 2, es identificar ciertas situaciones particulares de citación. Y aquí sí ya comenzamos a ver algunas diferencias entre el APA 6 y el APA 7. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de los 3 o más autores, quizás es lo principal en este caso. Em, Vean ustedes que en este caso el APA 7 nos hace la vida más fácil porque nos dice, ya cuando hay más de 3 autores, utilice esta fórmula, ¿verdad? Mencione el primer apellido del primer autor y luego esas dos palabras, et al, ¿verdad? Et y la abreviatura al y listo. Y no se compliquen la vida teniendo que mencionar, digamos, más autores. Dentro del texto, ¿verdad? Eso se puede hacer tanto de manera narrativa como de manera parentética, ¿verdad? Ahí también están los ejemplos de un autor, de 2 autores. En eso no cambia mucho con respecto al APA 6. Es muy, muy similar. Recordemos que en lugar de este símbolo para unir, que interpretamos como una I, em, se utiliza en este caso la Y. Y bueno, les repito que quizás lo más importante en este caso es el tema del uso de estas dos partículas et al. Cada vez que tenemos que referenciar, que citar en el texto, un autor, una fuente, perdón, con 3 o más autores. Eso creo yo que es una mejora sustancial en relación con el APA 6, en la cual ponían como diferentes condiciones. Cuando tiene 4, si es menos de 4, entonces haga una cosa. Si es más de 6, haga otra. Como que habían más situaciones que considerar. En este caso se resuelve de esa manera. Em, el tema de los autores corporativos, que también son muy comunes, quizás es importante nada más recordar que los autores corporativos, cuando se mencionan la primera vez, requieren del nombre completo, digamos, y luego de las iniciales, y ya después, a lo largo del texto, podemos únicamente utilizar las siglas o la abreviatura, como sea. Eso, ¿verdad? Según sea el caso. Eso creo que tampoco es muy diferente, pero bueno, es también un detalle importante de recordar. Ahí están ambas versiones según una citación narrativa y una citación parentética. También hay casos en los que hay autores corporativos que no tienen una sigla asociada y entonces, bueno, en ese caso hay que mencionar el título completo. A veces también nos encontramos con algunas situaciones curiosas como el hecho de que varios autores comparten una misma idea. Eso ocurre mucho en la citación parentética. Hay una idea que es compartida por varios autores y queremos rendir cuenta de que, ¿verdad? Esa misma idea se repite en varios autores, como se indica ahí, Cardoso, 2020, punto y coma, Chucarro, etcétera, etcétera. Eso es un caso común al que nos enfrentamos y bueno, ahí se nos recomienda que ordenemos alfabéticamente y separemos con punto y coma. Y también está el caso en el que hay varias obras de un mismo autor. ¿Ok? Eso también podemos referenciarlo tal y como se indica ahí, mencionando
al autor en caso de que sea un estilo narrativo o dejándolo al final para un estilo parentético y mencionamos los años de las diferentes obras que ha publicado separadas por puntos y coma. Son como detalles, ¿verdad? Que en la práctica resultan a veces un poquillo confusos. Igual puede ser que exista un autor con obras en un mismo año. Digamos que hay un autor de apellido Douglas que publicó un texto en el 2019, o sea, y otro muy seguido en ese mismo año. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlos en el texto y que no se cree confusión? El APA recomienda que se utilicen estas letras en minúscula, A y B, para que uno entonces pueda ir a las referencias y reconocer cuál es Douglas A, cuál es el título de ese trabajo y cuál es Douglas B, y no haya ningún tipo de confusión. A veces también tenemos autores con el mismo apellido, pero son autores diferentes. Es el único caso en el que se utiliza la inicial del nombre para establecer una diferencia. Hay algo muy curioso que yo noto, por ejemplo, en mis estudiantes muchas veces, que es que insisten en utilizar el apellido y la inicial del nombre cuando están citando. Em, Siempre he tenido la pregunta de por qué ocurre si bueno, es bastante claro que lo único que tenemos que utilizar es el apellido. Solo cuando exista algún grado de confusión, porque hay dos autores, ¿verdad?, que comparten el apellido, entonces recurrimos a, a incluir la inicial. También a veces, cuando son obras clásicas, tenemos reimpresiones, por ejemplo, reediciones o traducciones. Es importante dar cuenta de eso y el APA recomienda que se mencione, según el ejemplo que está ahí, que es parentético, el autor y el año en el que originalmente se publicó ese texto y el año que estamos revisando, que es el año 2000, ¿verdad? Esa sería la edición que nosotros tenemos en nuestras manos. Bien. Em, Vamos a ver qué más. En algunas ocasiones tenemos también publicaciones que comparten algunos autores. Por ejemplo, ahí en la columna de la derecha vemos que este autor Kapoor y Bloom se repite en la otra obra. O sea, es un equipo de investigación en el que ellos participaron, pero donde hay también autores diferentes o colaboradores diferentes. Entonces, en ese caso, sí es necesario mencionar los apellidos para establecer una diferencia. Es una excepción a utilizar, eh, ¿verdad?, la simplificación del primer apellido y la formulita et al que antes vimos. En este caso es necesaria para establecer una diferencia porque si no, habría una confusión. Bien. A veces también tenemos obras sin autores. Em, pero no hay ningún problema, ¿verdad? A veces se pueden utilizar generalmente sí tienen títulos los documentos, entonces uno puede utilizar las primeras palabras del título de la obra para citarlo. A veces también hay autores anónimos, aunque creo que eso es, ¿verdad? Son excepciones, es poco común, pero es posible utilizarlo como, ¿verdad?, la palabra anónimo como el autor del documento. Sí es más frecuente encontrar documentos sin fecha, sobre todo documentos digitales. Se utiliza la abreviatura S.F. tal y como ustedes pueden ver en el ejemplo 3 de la columna de la derecha. Y también en algunos casos, sobre todo cuando estamos citando páginas web, ¿verdad?, información digital, a veces no contamos con el número de página, entonces podemos o debemos recurrir al número del párrafo, tal y como se indica ahí con esa abreviatura que lleva la tilde, ¿verdad? Una doble R, el punto, contamos nosotros literalmente en la página web o en el documento el párrafo en el que se encuentra la información. Muy, muy importante ese detalle, muy útil también.
Un caso especial que se tiene que mencionar obligatoriamente cuando se habla de citación es la famosa cita de una cita, o lo que algunos también llaman como una cita secundaria, que es cuando nosotros estamos leyendo un texto y el autor que estamos leyendo cita a alguien y nosotros queremos citar a ese alguien. Espero estarme explicando, ¿verdad? Eso es un poco circular. Es completamente viable hacerlo, no es lo más recomendable. Se procura eh, que siempre busquemos las fuentes originales. Para eso los autores incluyen las referencias al final para que nosotros veamos si están disponibles en la web o bueno, si podemos conseguirla de alguna otra manera. Pero siempre es importante ir como a la fuente original. Creo que eh, este caso es una excepción a cuando ya definitivamente agotamos las posibilidades para conseguir la fuente original y entonces tenemos que recurrir a la cita de una cita. Podemos hacerlo perfectamente. Y se hace de esta manera. El autor de la idea original, ¿verdad? Se menciona esto según un estilo narrativo y luego indicamos entre paréntesis, tal y como se dice ahí, como se citó en Hawking 2010, que ese es el autor que nosotros estamos leyendo, o sea, la obra que estamos consultando. Y por supuesto que el autor que va a aparecer en las referencias es Hawking 2010 y no Penrose, porque ese nunca lo consultamos directamente, sino que lo referenciamos, ¿verdad? Como de segunda mano, por así decirlo. Este es un caso muy común y esa es la manera de hacerlo correctamente según el APA, pero recordemos que hay que insistir en buscar la fuente original. Podemos citar también comunicaciones personales, eh, ¿verdad? ¿Qué son comunicaciones personales? Una entrevista, por ejemplo. Ahí se estila que se haga de esta manera, con la inicial, con el apellido, que se aclare que es una comunicación personal y la fecha en la que ocurrió. Vamos a ver qué más podemos mencionar. Y bueno, el caso de las referencias, que sería lo último que nos debe preocupar, que es dar cuenta de todo lo que hemos citado en el texto en detalle al final del documento. Vamos a ver qué nos indica el APA en ese sentido. Lo primero es que las fuentes se ordenan por orden alfabético, según el apellido, ¿verdad? Eh, no en orden de aparición en el texto, como si ocurre en otros formatos, sino orden alfabético, insisto, y se utiliza el título, referencia centrado y en negrita, y además la famosa sangría francesa, perdón, que es básicamente una sangría que ocurre después de la segunda línea. Cuando una fuente, cuando el detalle de una fuente supera la primera línea y pasa a la segunda, ya esa segunda línea iría como con una sangría, ¿verdad? Eso permite claramente diferenciar entre una fuente y otra, porque hay que utilizar siempre la misma letra, el mismo espaciado en las referencias, no debe haber ningún cambio. Y esta es la manera en que se establecen esas diferencias, esas separaciones. Em, en lo que respecta a, a los autores, siempre se parte del primer apellido del autor que aparece en el documento y su inicial. APA no utiliza los nombres completos de los autores. Eso podría ser una pequeña crítica si se me permite, eh, porque a mí siempre me ha parecido que la identidad de los autores es fundamental y poner una inicial, ¿verdad? Como que esconde un poco. Pero bueno, según este formato se utiliza únicamente la inicial para hacer la búsqueda, poder ubicarse en la bibliografía según el apellido. En el caso de dos apellidos,
se utiliza la I para unirlos. Y bueno, ahí viene un caso en el que hay 19 autores, que es un caso interesante, ¿verdad? Cuando hay un documento que tiene tantos autores, entonces lo que se hace es que se omiten se incluyen los primeros 19 y se omite el resto hasta el final. Esto quizás, para aclararlo, es que la formulita et al, para recurrir a ese recurso, es algo que podemos utilizar dentro del texto. Pero en la bibliografía o referencias, como se dice en este formato, si ocupamos rendir cuenta de todos los autores, por lo menos de la mayoría. Eso es como algo que a mí me parece justo también, porque en el texto, por un asunto de economía, se menciona únicamente el primer autor, pero en la bibliografía, o en las referencias, perdón, es importante que se dé más detalle sobre todos los autores de ese documento. Eso a mí me parece bien, me parece justo. Y bueno, acá tengo algunos ejemplos de cómo ordenar diferentes fuentes que podemos utilizar en nuestros trabajos, empezando por un libro con un autor. Esto es relativamente sencillo, muy mecánico. Si ustedes tienen el formato a mano, lo único que tienen que hacer es reconocer cuál es la fuente que tienen en sus manos que están consultando y con base en eso ir al manual y buscar el ejemplo o el patrón y el ejemplo que corresponde con ese tipo de fuente. Eso pareciera fácil, pero a veces resulta difícil, sobre todo en estudiantes que quizás no tienen mucha experiencia consultando textos de carácter más confiable, más académico, porque muchas veces, según mi experiencia, no, eh, no saben a ciencia cierta qué tipo de fuente están consultando. Es decir, distinguir entre un artículo de periódico, distinguir entre un artículo académico, distinguir entre una tesis, por ejemplo, eh, resulta a veces confuso en algunos casos. Y entonces eso nos puede generar problemas porque no sabemos qué tenemos en nuestras manos para buscar el ejemplo y el patrón que corresponde. Creo que hay que empezar por eso, por em, ¿verdad? Aprender a reconocer las fuentes que encontramos. Aquí ya hay algunas diferencias entre el APA 6 y el APA 7. En lo que respecta a los libros, no se utiliza ya el lugar de publicación del libro, es decir, la ciudad y el país, eso se omite por completo. Tampoco se necesita la indicación del formato, si es digital, etcétera, etcétera. Eso no es necesario. Y tampoco, en el caso de fuentes electrónicas, el recuperado de ni el DOI. Son cosas que ya el APA 7 dice no las incluyen. Entonces, en cuanto a los libros impresos, por ejemplo, todo queda igual, excepto la mención del lugar de la publicación del libro. Aquí tenemos una opción muy común también. Esto es amplísimo, entonces estoy simplemente compartiendo como los casos quizás más comunes, como las fuentes más comúnmente utilizadas. eh, un libro con un autor o con dos autores, un capítulo de un libro, una revista académica, para no cansarlos demasiado con el, ¿verdad? Con el montón de opciones de referenciación que tenemos. Este es un capítulo de un libro. Eh, si sabemos que estamos leyendo un capítulo de un libro, entonces revisamos el APA, buscamos el patrón y el APA también nos va a dar un ejemplo que tenemos que seguir al pie de la letra y eso significa poner atención a las comas, a los puntos, a los paréntesis, a las itálicas o lo que llamamos la cursiva, por ejemplo. Todo eso es muy, muy importante. Vean ustedes que ya no se requiere recuperado de, simplemente se pone el enlace directamente. Este es el artículo científico, también una fuente muy, muy común. En el caso de los artículos científicos, todo queda muy parecido.
solo que, ¿verdad? No se utiliza el DOI, ni se utiliza el recuperado de, ni se utiliza el tipo de documento, ni el formato, ni, en fin, ni aquello de que consultado tal día, todo ese tipo de cosas se eximen de esa versión del app. Aquí hay ejemplos de informes gubernamentales también, muy comunes en los trabajos que ustedes pueden estar escribiendo. No voy a detenerme demasiado en esto porque, como les digo, esta parte es muy mecánica, es simplemente saber de qué texto, qué fuente tenemos en nuestras manos eh, y buscar el patrón y el ejemplo en el manual y reproducirlo al pie de la letra. No ocupamos memorizarlo, simplemente hacerlo de esa manera. Eso es una tesis. Y bueno, yo insisto en que, por lo menos desde mi experiencia, ¿verdad? Como docente, uno de los grandes retos que involucra enseñar a citar a los estudiantes es primero enseñarlos a leer un poco y a, y a navegar, a que puedan seleccionar y reconocer la naturaleza de la fuente que están utilizando. Por lo menos en mi experiencia eso a veces no está claro. Entonces los errores que se dan es porque el estudiante no sabe tal vez que lo que está consultando, que lo que descargó de internet es una tesis y entonces lo referencia como si fuera un libro, por ejemplo. Eso es algo común y creo que es parte del reto para poder utilizar estos manuales de manera más efectiva. Bien, algunas consideraciones ya finales como para ir cerrando. Repito, que no se incluyen las etiquetas recuperado de IDOI. En algunas referencias electrónicas, sobre todo, digamos, en los artículos periodísticos, sí se requieren algún poquito más de información. Pero lo principal es el número 1, que tiene esa estrella, que quizás sí resulte nuevo con respecto a esta edición. Aquí está el ejemplo y el patrón, o al revés, el patrón y el ejemplo para referenciar una página web. Acá tenemos para un video, también una fuente muy común, leyes, también. Todos estos manuales procuran ser bastante exhaustivos en cuanto a los diferentes tipos de fuentes que, ¿verdad? Que se pueden utilizar y cómo referenciarlos, pero siempre hay vacíos, ¿verdad? Pero bueno, son bastante abarcadores. Bien. Algunas adaptaciones, recuerden que si no estoy equivocado, la traducción del APA 7 todavía no se ha hecho, es decir, no ha salido la versión en español. Si estoy equivocado, me corrigen. Entonces lo que se hacen son adaptaciones, prescindir, por supuesto, del AND y de ese símbolo que utilizamos a veces para unir y utilizar en su lugar la Y. Y bueno, también ponerle mucha atención al uso de las mayúsculas y recordar las reglas básicas del uso de las mayúsculas en español, porque a veces si uno consulta el manual en inglés o sus versiones, puede haber confusión. Bien. ¿Qué más podría mencionar acá? El uso de los números ordinales se utiliza en la versión en inglés, cardinales perdón, eso es para el número de páginas, estoy confundido. Más bien, vean ahí, por ejemplo, la diferencia entre cómo se pondría tercera edición en la versión en inglés y en español. El tema de la fecha también, son asuntos que se resuelven, ¿verdad? Con un poco de sentido común. Simplemente en caso de que encontremos versiones muy cercanas al inglés, porque estamos lidiando con adaptaciones, a menos que yo esté muy equivocado. Y una síntesis final de los principales cambios para que vean que no son muchos en lo que respecta a cómo citar y cómo referenciar. No estamos hablando de los asuntos de formato, que tampoco son, digamos, cambios muy radicales. El uso de et al
cuando tenemos ya más de 3 autores, que yo les decía que es algo que me parece muy económico dentro del texto, pero recordar que en la referenciación sí es importante mencionar la mayoría de los autores. Y, ¿qué más? Se elimina el lugar de publicación, ya lo dijimos, el recuperado de y el DOI, y también la indicación del formato, la plataforma o el dispositivo para libros electrónicos. En el caso de 20 o más autores, sí se menciona, antes vimos un ejemplo de qué pasa en esos casos, y bueno, también se incluye la traducción del título de obras en otras lenguas. Esos son aspectos más de formato que yo, como les anuncié al inicio, decidí dejar por fuera en este caso para no hacer esto tan abarcador, porque resultaría, creo yo, muy cansado. Bien, em, les había dicho que me había propuesto, o no sé si lo mencioné, pero bueno, tácitamente yo me había propuesto unos 60 minutos más o menos para hacer esta presentación. Y me gustaría ahora que pasemos a una segunda etapa, mucho más interactiva, donde ustedes van a poder hacer una actividad que hemos llamado quiz, em, para que lo realicen en grupos. Pero la idea de ese quiz, ¿verdad? Es como motivar un poco las preguntas, las dudas que ustedes puedan tener de todo lo que yo dije y que no pudo estar claro, y también de lo que quedó por fuera y que, bueno, en la medida de lo posible yo trataré de aclarar.